Ahora tenemos el placer y el honor de escuchar a don Francisco Javier Pizarro Gómez, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura. Es académico de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes y director de la misma. Académico correspondiente de las Reales Academias de San Fernando de Madrid, Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México. Miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, director de Norma, revista de arte de la Universidad de Extremadura, y es especialista en patrimonio artístico extremeño e iberoamericano y pionero en la línea de investigación de la Universidad de Extremadura en el análisis de las relaciones artísticas entre España e Iberoamérica. Es autor, entre otros artículos, de la Fundación de Hospitales en Nueva España, Entre la Utopía y la Praxis, Los Pueblos Hospital de Vasco de Quiroga, Arquitectura para el Cuerpo y Pintura para el Alma, a propósito del Hospital San Juan de Dios de Atlixco, México, Arias Montano y el Humanismo Artístico. Y autor también de los libros Arte y Espectáculo, Los Viajes de Felipe II, 1542-1592, y El Merino en la Pintura Española en siglos XIV y XVIII. Al XVIII. Bueno, pues don Javier Pizarro tiene la palabra. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, en primer lugar, es obligado, pero en este momento no es solo obligado, sino necesario que yo agradezca que pensaran en mí tanto el profesor Salazar como el profesor Alvarado y Cinto Sánchez Lauro para estar aquí esta tarde y formar parte de este equipo, de este plantel de especialistas mucho más habilitados que yo para hablarles de la Orden de Malta, porque mi condición de historiador del arte y de iconógrafo, pues nunca he abordado este asunto de la Orden de Malta, y luego por vez primera ante ustedes, con toda la humildad que algo tan importante como esto merece. No es una captatio benevolentia, es simplemente responder a la verdad de lo que me sucede en este momento. Y en el capítulo de agradecimientos, en el que sigo, no puedo agradecer mejor que me inviten además a hacerlo aquí en Yuste. Porque no en balde, yo estuve aquí 8 años gestionando como delegado real sitios este monasterio. Tendrán que volver aquí, ahora no como gestor, sino como ponente para un curso, pues tiene para mí, pues muchísimas gracias, Javier, por invitarme a estar aquí en mi casa, que considero que es este monasterio, y hacerlo además sobre Carlos V, que para mí pues forma parte de mi vida, antes incluso de que yo llegase aquí como delegado real de Sitios de Patrimonio Nacional. Es un personaje que me ha fascinado, tanto el de Isabel de Portugal, y de hecho, pues di una conferencia hace ya algún tiempo sobre Isabel de Portugal en la Basílica del Monasterio, ¿no? O sea, son personajes que siempre me han atraído y que estudio desde el punto de vista artístico, ¿eh? Y por eso, por lo tanto, todo se ha mezclado y se ha confabulado en esta constelación, esta conspiración, para invocarme y traerme aquí, lo que agradezco muchísimo. Bueno, y dicho esto, dada la hora, que es una hora difícil, difícil, por no decir otra cosa, muy difícil, y como el texto lo van a tener después en la publicación, voy a evitar leerles textos que después van a poder ver. Vamos a ir comentando imágenes y viendo algunas cuestiones, pero dado la hora en la que estamos, permítame que cambie el registro y de lo que pensaba hacer pase a otra cosa, hagamos una cosa menos tediosa, menos soporífera, dada la hora en la que estamos de siesta y después de la comida magnífica que hemos tenido aquí en el patio del Emperador. Bien, claro, me piden que hable de la Orden de Malta en tiempos carolinos y lo que puedo hacer es hablarles de arte e iconografía en tiempos carolinos, ¿no? Que es lo que, como pueden ver en la pantalla, pues voy a comentarles. Bueno, claro, a la hora de entender lo que hoy conocemos como patrimonio artístico que se puede catalogar dentro de la Orden de Malta, la Orden San Juan de Jerusalén, hay que tener en cuenta que surge como una orden hospitalaria primero, después como una orden militar, y como todas las órdenes, pues uno de los principales afanes, aparte de la función fundamental castrense que tiene, ¿no?, la orden militar, o una función importante,
es la de proyectarse hacia la sociedad, proyectarse hacia el mundo que le rodea, su entorno. Difundir las virtudes, las bondades de la orden, sus personajes más singulares, es decir, esa forma parte de la propaganda que las órdenes militares, como cualquier otra institución, tienen obligación de hacer y así. Y no es el caso de la Orden de Malta una excepción. Por tanto, proyectar la imagen desde el punto de vista colectivo, como tal orden, pero también imagen individual, de los personajes protagonistas de la historia de la orden. Entonces, nos encontramos con una imagen dual en principio, la imagen colectiva en los acontecimientos bélicos, fundamentalmente en los acontecimientos bélicos, y una imagen individual en los retratos de los personajes protagonistas de la orden. Como hicieron otras órdenes religiosas, como tienen la Orden de Calatrava y Santiago en las cantigas de Alfonso X del siglo XII, como se ve, ¿verdad? Sí. Como hizo don Álvaro de Luna, el gran maestre de la Orden de Santiago en la Catedral de Toledo, o como Martín Vázquez de Arce se hace retratar en el doncel, famoso doncel de Sigüenza, el caballero de la Orden de Santiago. Bien, pues esto mismo es lo que vamos a ver. Y lo que aquí vamos a exponer, lo que voy a exponerles, es solo una muestra de los muchos ejemplos que podrían haber sido elegidos para presentarles aquí. Hay muchísimo más, ¿no? Y obviamente en tiempos carolinos. Es verdad que me van a permitir la licencia, espero que sí, de superar los tiempos carolinos, porque hay elementos que superan la fecha de 1558 que merecen la pena por su importancia y porque además lo carolino como tal no es algo que acabe en 1558, con la muerte del emperador, sino que se mantiene en el tiempo como una tendencia artística que llegará incluso hasta principios del siglo XVII. Por eso la licencia que me permito de superar la fecha de la muerte de Carlos V, que no significó la muerte de lo carolino artísticamente hablando. Entonces, por lo que a la Orden de Malta se refiere, su antigüedad, su participación en acontecimientos históricos destacadísimos, la importancia de los caballeros de la Orden. Bueno, todo eso nos hará entender lo que vamos a ver ahora a partir de estas secuencias y de estos ítems que voy a... Y el primero es la imagen de la Orden de Malta en las batallas, obviamente, la imagen colectiva a la que antes me refería. Bueno, claro, los acontecimientos históricos, las acciones bélicas. Hay que tener en cuenta el papel que tuvo la Orden de Malta, que aquí voces más autorizadas que las mías habrán dicho o van a decir mañana sobre el papel de defensa, ¿no?, de los intereses mediterráneos de la cristiandad frente a la amenaza otomana. Ese papel, evidentemente, tiene que reflejarse en una imagen. Y además, después de dos acontecimientos fundamentales como hubo para la historia de Europa, la historia de Europa actual no habría sido la misma después de lo que ocurrió con el sitio de Malta del 65 y la batalla de Lepanto del 70. Son acontecimientos históricos fundamentales. Bueno, pues en esos dos acontecimientos históricos decisivos para la historia de Europa moderna y yo diría que contemporánea, ocupa un papel de privilegio las imágenes de las batallas navales del siglo XVI, claro, las batallas navales. Es la imagen triunfante, bélica, que desde el siglo XVI encontramos de la Orden de Malta. El sitio de Rodas, acontecimiento fundamental. Sitio de Rodas, 1480, por el ejército turco. Una amenaza realmente importante y que, gracias, ¿no?, a la resistencia heroica de los caballeros hospitalarios, entonces, de San Juan de Jerusalén, al mando, ¿verdad?, de Pierre d'Aubusson, pues hace que ese sitio de Rodas se ilustre como una de las primeras imágenes bélicas de la Orden de Malta. Entonces, hay un códice ilustrado que se conserva en la Biblioteca Nacional de París. Tienen aquí algunas ilustraciones que voy a pasarles, ¿no?, donde se ve, evidentemente, pues poco a poco se va haciendo imagen, ¿no?, y siempre la cruz de la Orden como elemento que se destaque, que no haya ningún elemento de confusión, que esto no pueda confundir con ninguna orden. La cruz
identifica claramente, y la cruz siempre presente y siempre clara para que no haya duda posible. En el siglo XVI, como ya les digo, hay dos acontecimientos fundamentales que marcaron la historia europea y la historia occidental. Y ahí la presencia de la Orden de Malta fue decisiva, determinante. Malta, 1665, Lepanto, 1571. Y eso tendrá una consecuencia en el imaginario colectivo realmente espectacular. Hasta el punto de que la imagen de la defensa naval del Mediterráneo se asocie no con Génova, no con España, sino con Malta. Es un fenómeno iconográfico que es lo que vamos a ver, hasta el punto que los grabados imaginarios o alegóricos de la defensa de la cristiandad del Mediterráneo, perdón, por la cristiandad, se asocia con la Orden de Malta. Sitio de Malta, 1565. Jean Parisot de la Valette, el gran maestre, que defiende, se enfrentan a 30.000 soldados otomanos. Si Malta hubiese caído en aquel acontecimiento, el acceso turco al control del Mediterráneo occidental había sido estratégico, pues era fundamental. Bien, pues esa defensa que se hace del sitio de Malta heroico, y en el que Jean Parisot de la Valette pues ocupa, que después dará nombre a la Valette, ¿no?, a la ciudad fortificada que se hace después del éxito militar, ¿no?, en el 66, la primera piedra, ¿no? Bueno, pues en la Cámara del Gran Consejo del Palacio del Gran Maestre de la Valette se hace una serie dedicada al sitio de Malta y se hace llamar a un italiano que estaba entonces en Lima, a Matteo Pérez de Alessio, pintor muy importante, pero en Lima fundamentalmente, es un pintor italiano. Y el gran maestre, Fray Jean de Calicer, le llama para hacer 12 episodios relacionados con aquel asedio. 12, ni 11, ni 13, 12. Pueden imaginar que 12 tiene un sentido hercúleo, los 12 trabajos de Hércules. Hay una intencionalidad evidente. Bueno, entonces lo que hace Matteo Pérez de Alessio, que se viene de Lima a Malta para hacer lo que ven ahí, y vamos a ver con detalle, episodios, ¿no?, acompañados de las virtudes, la fortaleza, etcétera, bueno, de cómo sucedió aquel acontecimiento, y eso están en grandes frescos en el Palacio del Gran Maestre en la Valette, en Malta. Se supone que, claro, es tan descriptivo el acontecimiento y la pintura de Matteo Pérez de Alessio que se piensa que, evidentemente, que tuvo que tomar testimonios de testigos presenciales, ¿no?, de narraciones escritas, porque es muy descriptivo geográficamente. Es realmente una belleza. Es una de 12 episodios, ¿no?, del sitio de Malta, con una descripción geográfica muy interesante, y cartográfica, es casi una pintura cartográfica, y obviamente siempre, claro, el gran vencedor, ¿verdad?, el gran artífice, Jean Parisot de la Valette, que siempre aparece como personaje destacado y triunfante frente a la amenaza otomana. Bien, pero en ese Palacio del Gran Maestre, otros pintores intentan también mostrar el abolengo de la orden. ¿Con qué? Con otras batallas, el éxito militar de la orden en otras batallas. ¿Y a cuáles se refieren? Bueno, estamos en 1610, hemos pasado el tiempo, Carolina, pero queremos mostrarles también esto, porque lo que hace Leonello Spada, el autor de estos frescos, también en el Gran Palacio, el Gran Maestre, es reproducir una batalla del 12 de agosto del año 1099, que fue la batalla de Ascalón, la última batalla de la Primera Cruzada, donde las tropas de Malta, de San Juan de Jerusalén, tuvo un papel decisivo. Y luego también el sitio de Rodas que sucede en 1309. Pero es una forma de mostrar el abolengo de una orden militar en frescos que desde el siglo XI hasta el siglo XVI
han tenido un protagonismo decisivo en la defensa del Mediterráneo. Y eso es la defensa de la cristiandad, en definitiva, como los valedores, los miles Christi, por excelencia, ¿no? Hay algunos, fíjense, ¿no? Realmente son espectaculares, ¿no? De este sitio de Rodas, porque son realmente terribles, ¿no? Incluso, bueno, es evidente que, no sé si recuerdan la batalla de San Romano de Uccello, ¿no? Que está muy presente toda la escenografía, los escorzos, ¿no? De Uccello en estas imágenes, ¿no? Es el arte de la guerra. Es el arte de la guerra y tiene unos parámetros, ¿no? Y toda su crudeza y su rudeza, ¿no? Y por supuesto siempre por ahí el escudo de la Orden de Malta aparece de forma en medio de la marasma del fragor de la batalla. Bueno, en los museos vaticanos hay también una pintura cartográfica que llamamos, ¿no? Del sitio de Malta de 1565, de Ignacio Danti, 1581. Bueno, es muy descriptiva también de cómo era el sitio, ¿no? de Malta, como los caballeros defienden allá en el fuerte de San Telmo las embestidas, ¿verdad?, de todas las flotas, de la gran flota otomana, ¿no? Siempre estará presente la bandera de la orden en toda pero es muy descriptivo, esto está en los museos vaticanos, como digo. Bueno, y es tal, y ahí voy un poco más rápido, es tal el fracaso turco de Malta, se añade después 6 años el de Lepanto. Entonces, el papel de defensa del Mediterráneo hasta el siglo XVII se convierte en algo asociado a Malta. Y no es extrañar que un grabador como Jacques Callot, cuando quiere representar una alegoría, esto no es una alegoría del combate entre galeras cristianas y turcas. Y precisamente las galeras cristianas llevan el estandarte de la Orden de Malta. Es decir, hasta tal punto se asoció la defensa del Mediterráneo con la Orden de Malta, que hasta grabados que no representan ninguna batalla, sino el enfrentamiento en el Mediterráneo de la flota turca y la flota cristiana. ¿Qué es la flota cristiana? La Orden de Malta. Bueno, y esto llevará pues hasta después que este tipo de grabados, ¿verdad?, de una galera de Malta entrando en el puerto de La Valette, ¿verdad?, la que funda Jean Parisot de La Valette, la primera piedra en 1566, ¿verdad? Bueno, todo hecho guarda una estrecha relación con lo que ocurrió aquí. Antes de la batalla de Lepanto, claro. Es decir, tenemos la toma de Túnez, 1535. Y eso es fundamental para entender iconográficamente, a eso me refiero, ¿no?, y después artísticamente, qué ocurrió en 1535. La gran campaña de Carlos V, ¿no?, que luego veremos en Granada cómo se representa. A partir de ese momento, como bien saben los colegas, ¿no?, presentes mejor que yo, la Orden de Malta ocupa un lugar preferente en la armada cristiana. Un lugar preferente. Las galeras de la Orden de Malta, si va el rey, si va el emperador, ocupa el costado derecho de la galera real. Si es una armada del Papa, fretada por el Papa, si el Papa, la galera del Papa ocupan el lado izquierdo. Esto, desde esa fecha, empieza a fraguarse ese orden que en la batalla, es decir, la Orden de Malta, está el protagonismo que ha adquirido ya, que ocupa un lugar de preeminencia en la flota cristiana. Y hay cuadros y tapices que lo representan, como por ejemplo que está en los Reales Alcázares de Sevilla, de la toma de Túnez, y esto que ven es el Mediterráneo, pero invertido, es decir, es el norte es el sur y el sur es el norte, está al revés, ¿no?, representado. Esto es Gibraltar, aquí, en fin. Esto es la península ibérica, está al revés, ¿no? Está invertido la imagen, ¿no?, bueno, pero en toda esa maraña de flota que ven ahí, de cómo se congregó la flota, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el tapicero flamenco de 1548, Guillermo de Permacher, las imágenes que vemos, las embarcaciones que vemos, fundamentalmente son las embarcaciones que llevan la cruz de Malta. Curioso, ¿verdad? Curioso.
No aparecen otras. La cruz que aparece es la Orden de Malta. Bien. En el Museo Marítimo Nacional de Greenwich, en Londres, hay un cuadro maravilloso que refleja muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Que es el lugar que ocupa la galera de Malta, primera, y el lugar que ocupa la galera imperial. Bueno, esto hay muchísimos. Yo voy a pasar rápido las imágenes. Ahí se ve un detalle, ¿no? De el lugar que ocupa la galera de Malta, al lado derecho de la galera imperial. En muchos cuadros. Voy a pasar, ahí los tienen, en fin, no me detengo en ellos porque son muchísimos, quiero llegar al final con tiempo. Bueno, aquí me detengo. Esto tiene que ver mucho con algo que ocurrió, es decir, con desde la orden, desde el sitio de Túnez, la campaña de Túnez. Felipe III, por orden en 1611, determina que efectivamente las galeras de la Orden de Malta, ya no es una cuestión ya solo militar, sino también probablemente vayan precediendo a las de Génova, o sea, como primeras, ¿no? Esto desencadenó, como bien saben, un pleito enorme que el propio almirante Doria pues tendrá que hacer un documento, ¿no?, donde diciendo que eso es una afrenta contra la Génova, que Génova, por favor. O sea, entonces, 1611. Esto cambia en 1622. Bueno, esto es la galera de Malta en la batalla de Lepanto, ¿no? O sea, cuando hay cuadros de batalla de Lepanto grabados como este, la galera más importante que se representa es la de Malta. Esto cambiará, bueno, cuando las lanzas, ¿verdad? La lección de Breda, de Velázquez. Esto cambia a partir de esa fecha. 1622. Ambrosio Spínola, genovés, participó muy activamente en la rendición de Breda, es decir, la campaña de Felipe IV en los Países Bajos, que representa Velázquez en este cuadro muy conocido. El conde duque de Olivares cambia su estrategia de exterior en ese momento, con Felipe IV. Y entonces revoca la orden aquella, en 1622, por la cual la flota de Malta precedía a la genovesa. ¿Por qué? Y eso, bueno, pues evidentemente por la ayuda que presta Ambrosio Spínola. Ambrosio Spínola, los Spínola y los Doria es la patria, Génova es la patria de los Spínola y los Doria. Entonces, por eso no es de extrañar que unos años después, el conde duque de Olivares, Álvaro de Bazán, la flota española, ayude a Génova a repeler el asedio que los franceses tenían sobre Génova. Es decir, cambia la estrategia en 1622 y, efectivamente, a partir de ese momento ya Génova toma papel protagónico, el puesto de prioridad en las flotas cristianas en el Mediterráneo. Bueno, esto es hasta aquí dejamos las batallas y nos vamos a los caballeros de la Orden y la Gloria Eterna. La figura, la versión figurada de personajes ilustres tras su muerte y hacerlo en actitud yacente, orante. Bueno, aquí tenemos el cuadro de Antonio Segura, copia del Tiziano en el retablo mayor de la Basílica, ¿no?, donde está Carlos V en actitud orante, en adoración perpetua, ¿no?, ante la Trinidad. Bueno, ha destacado páginas enteras de la historia del arte. Y la Orden de Malta no ha sido ajena a todo esto. El arte funerario del Renacimiento llega a España con los Reyes Católicos, finales del siglo XV. ¿Qué arte llega? Bueno, pues es un arte que todavía con débitos de la Edad Media. En la Edad Media, ¿qué triunfa? Bueno, digamos que es el triunfo de la muerte. El triunfo de la muerte. Pero con el Renacimiento cambia. Y los retratados ya representan el triunfo sobre la muerte. Sobre la muerte, no el triunfo de la muerte, sino sobre la muerte. Bueno, veremos cómo los caballeros de la Orden, claro, quieren
retratarse también, o maestres, ¿verdad?, o guerreros, o prioras de conventos de la orden, se representan. ¿De forma cómo? Bueno, es la forma de conducirse a la inmortalidad. En el caso del guerrero es la última batalla, la batalla frente a la muerte. Es la del guerrero que triunfa sobre la muerte incluso, ¿no? Es como cristianos y como caballeros, la última batalla es salir triunfantes de la muerte. Y eso lo veremos en el arte como surge. Entonces, ¿y cómo se hace esto? Bueno, pues, sí. Por ejemplo, en el monasterio de Santa María de Sigena, en Huesca, muy de actualidad, ¿verdad?, por la polémica tremenda que hubo no hace mucho sobre cómo devolver, porque había que devolver, claro, lo que estaba en Lérida, lo que estaba en otros, del gran patrimonio que había en el monasterio de Santa María de Sigena, uno de los más importantes cenobios femeninos de la Orden de San Juan de Jerusalén, fundado en 1188. Bueno, después con la guerra civil sufrió muchísimo este patrimonio y en las últimas décadas del siglo pasado y pues se desperdigaron al Museo de Zaragoza, al Museo de Huesca, al Museo de Cataluña, al de Lérida, y Sigena reclamó, como bien sabe, hubo un pleito para que volviesen estas obras. Bueno, estas imágenes que traigo son todavía de las obras en el monasterio de Lérida. Todavía no. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, pues la caja sepulcral de doña Francisquina de Eril y Castro, priora del cenobio entre 1485 y 1494. ¿Y cómo aparece? Bueno, pues es el triunfo de la muerte, ¿no? Ella está muerta, ¿no? Rictus de muerte, es decir, pero la cruz de la orden forma parte destacada dentro del negro del hábito, ¿verdad? Y el otro sepulcro importante que rompe moldes, ¿no?, con respecto a este tipo de sepulcros es el de doña Beatriz Cornell, de mediados del siglo XV. Y la novedad es que la finada no está en la tapa, como solía ser normal, sino en la caja, ¿no? Y aquí aparece de otra forma, en otra actitud, ¿no? Orante. Se está dormida, está muerta, pero está orante. Y esto es importante también como cambio. Pero los caballeros de la orden, es muy importante la estatuaria funeraria de los caballeros de Malta. Bueno, hay varios sepulcros, ¿no?, de caballeros de la Orden de Malta en tiempos carolinos, ¿no? En el Museo de la Orden de San Juan en Londres se encuentra que fue fragmentado, porque sé que son dos trozos porque fue transportado. Está en Londres, pero realmente su origen es Valladolid. Estaba en la capilla, en el convento de San Pablo. Después de la exclaustración pasa a la Catedral de Valladolid. De la Catedral de Valladolid fue comprado por el jefe de la armería de la Torre de Londres y él lo dona después al Museo de la Orden de San Juan, que está en Londres. Bueno, inicialmente se identificaba con don Juan Ruiz de Vergara. En realidad es Martín de Duero Monroy. Y estaba en el convento de San Pablo, y les muestro el lugar en el que estaba. Bueno, la imagen de mármol que es maravillosa, ¿no?, con el paje a sus pies como símbolo de la fidelidad. Está dormido, el paje le acompaña hasta la muerte, su escudero es un elemento propio de la escultura medieval, siempre, y el renacentista también lo hace. Aquí está la capilla de San Pablo, la capilla del convento, la capilla de San Juan Bautista, del convento de San Pablo de Valladolid, donde estuvo esta escultura. Y creo que lo pueden ver, ¿no?, que en el estandarte del Cordero Místico es el estandarte de la Orden de Malta. Es decir, estaba ahí la escultura, se lleva a la Catedral de Valladolid y de ahí acaba en Londres, como tantas otras cosas del patrimonio español, en fin, que está por ahí, porque se vende, se compró cuando no había normas y reglas que regulasen esto. Es una escultura magnífica del caballero muerto con su paje dormido a sus pies o a su costado y la armadura siempre con la gran cruz de la orden para que no haya dudas. En Salamanca, en el Museo de Salamanca, nos encontramos con este caballero de la Orden de Malta. No tiene nombre, no sabemos quién es, a quién representaba. Una forma distinta, dormido. No está muerto, está dormido. Es como el doncel de Sigüenza. No está muerto. Es más la escultura del descanso del guerrero que la de la muerte del caballero, lo que está representando. Es una escultura
magnífica. Y, por supuesto, el escudo de la Orden de Malta es una obra de finales, de los años iniciales del siglo XVI, pero no sabemos quién es. Pero es bellísima, es una obra de una gran belleza. Y el escudo de la Orden de Malta no puede faltar. Otro tipo de escultura, la funeraria, la de adoración perpetua. Por ejemplo, del sepulcro de don Juan de Aragón, conde de Ribagorza, monasterio de Montserrat. Siendo virrey de Nápoles, entre 1507 y 1508, pues se encarga a maestros napolitanos este sepulcro. Uno de los primeros sepulcros renacentistas que llegan a España, 1507-1508. Parece que esta fecha última, 1508, es la más posible que sea, pero es muy temprano, ¿no? Y es una escultura, a lo romano, es decir, es un sepulcro de la Orden de Malta a lo romano, como los tenantes que tienen el escudo, primero de la familia, de la que pertenece, y luego el finado en actitud orante, con la espada, claro, y siempre en el pecho de la coraza la imagen de la cruz, ¿no? Me salgo del tiempo, ¿no? Y paso al siglo XVII, a principios del siglo XVII, con esta obra que de alguna forma representa ese final, ¿no? De la escultura orante del caballero, que es la de Francisco de Moure, de este caballero de la orden, pero en una actitud diferente, que es la de penitencial, porque está dándose golpes de pecho. Esto de penitente, está hincada a la orilla, perdón, la rodilla, hincada a la rodilla, falta presente la espada que debería tener, ¿no?, en su mano, y dándose pechos. Bueno, este es el final, ¿verdad?, la escultura de este tipo de formas de representación de los caballeros, en este caso de forma penitencial, ¿no? Alegorías y analogías. No son muchas las alegorías que podemos encontrar de la orden maltesa en tiempos carolinos, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y cuando las hay, que vamos a ver, vamos a ver los modelos. Es una mujer, siempre, mujer, entronizada, con aspecto de la Atenea griega, guerrera, solemne, con emblemas de la orden, por supuesto, atributos militares, triunfos militares. No son muchas las alegorías, pero siempre repiten la misma, como una guerrera, Atenea, y, bueno, en la catedral de la Valette, en todos los sepulcros que están en el suelo, ¿verdad?, del piso de la catedral, algunos son alegorías, ¿verdad?, de la Orden de Malta, como la que tienen en imagen. Y todo esto llega, pues, la más clara, ¿verdad?, ya en el siglo XVIII, como Francisco de Mura no solo hace la relación analógica con la Atenea, sino que pone a la Atenea, la escultura de la Atenea, que es esta, la Atenea romana, y el escudo de la Atenea es el escudo con la cruz de la Orden de Malta. Pero las analogías y alegorías, ¿dónde las encontramos más a menudo? En los anversos y reversos de los sellos y las monedas, especialmente las monedas conmemorativas, ¿no? Es el caso de esta que ven aquí, del gran sitio de Malta, después conmemorativo del triunfo de la Valette, de Jean Parisot de la Valette, y aparece ahí Jean Parisot como David venciendo a Goliat. En el reverso está David venciendo a Goliat, y por si faltaba poco, ahí al fondo se ven galeras que se refieren a que, bueno, las galeras de la Orden de Malta. Esa asociación entre, efectivamente, Jean Parisot y David, que vence al turco, ¿verdad?, que es Goliat. Bueno, hay más casos, ¿no?, como por ejemplo dedicado a Louvain de Verdala, que es Neptuno. En el reverso está... No, perdón, esta. No, quería ponerles esto por la asociación que se hace con las medallas conmemorativas de Carlos V, del emperador, porque hay una ósmosis, ¿no?, imaginaria entre las medallas de los caballeros de la orden y Carlos V, ¿no? Bueno, y esta es la que me refería de Louvain de Verdala, donde se la asocia con Neptuno. Las galeras, se ve muy mal la imagen, lo siento, a un lado las galeras de Malta. En el Palacio de Carlos V,
de Granada, la Neptuno, aparece Carlos V, se analogía con Neptuno, vencedor en Túnez, ¿no? Y dominador de los mares, ¿no? Bueno, sigo. Y la Orden de Malta y el retrato. Bueno, el retrato de personajes ilustres, destacados, de la nobleza, de la realeza, es algo habitual como forma de afirmación personal ante la sociedad, deseo de perpetuarse en el tiempo. Pero ¿hay alguna otra intencionalidad? Y si la hay alguna intencionalidad, en el caso de la Orden de Malta, ¿existe alguna otra intencionalidad, aparte de la que ya habitualmente existe? Bueno, realmente es cuando se representa a un caballero de la Orden de Malta, no es excepcional, ¿eh? No se representa solo al personaje, sino a la misma orden. Es decir, es uno, el personaje único, ¿no? Ya para eso de la ballet, o ya veremos, sino también es el representante de la orden. Es el gran maestre de la orden. Y eso veremos cómo se hace, ¿no? Bueno, con respecto a la indumentaria, a la forma de representarse, hay convencionalismo, es decir, hay normas, ¿no?, que estaban en los propios estatutos, ¿no?, de la orden, los estatutos de la Orden de San Juan de Paolo de Rosso, ¿no?, de Florencia de 1567, como por ejemplo el cordón, ya veremos algunos detalles que no se les escapan a los artistas, ¿no?, porque sabían cómo tienen que hacerlo, ¿no? Y esto es interesante. En la Catedral de Siena nos encontramos con esto, con la capilla de San Juan Bautista y con dos retratos del mismo personaje. Este personaje es Alberto Aringieri, de Pinturicchio, un gran pintor. Uno está de joven y otro... La capilla de San Juan Bautista no es casual tampoco, ¿no?, de San Juan. De joven y otro de edad ya mayor, ¿no?, adulta. Bueno, de joven, en los dos hay un paisaje de fondo muy interesante, ¿no? En el de joven aparece como militar. Y realmente como joven guerrero, en un espacio indeterminado, donde no hay escenas de batalla al final, como suele hacer, si hubiese normalmente el cuadro de retrato con fondo de un personaje militar, detrás hay una batalla. Aquí no hay. ¿Por qué? Pues porque realmente nunca fue guerrero, nunca fue militar como tal. Y por tanto no se puede, es decir, no existe esa condición. Y por eso no aparece, nunca fue militar de la orden. Y por eso no hay ese. En el otro aparece, sí, y aparece Rodas. Y es que Alberto, desde 1480, fue comandante de San Pietro alla Maglione. Y San Pietro alla Maglione es una de las dos posesiones que tienen los caballeros de Rodas en Siena. Y por esa razón pone Rodas al final, ¿no?, porque nunca se supo que estuviese en Rodas, simplemente se sabe como comandante que fue de esas dos posesiones sienesas de la Orden de Malta, pone Rodas como yo pertenezco a la Orden de... Es muy interesante todos. Son muy conocidos y se han reproducido hasta en sellos, ¿no? En los sellos de correo pues han utilizado estos retratos que son magníficos. Pinturicchio es un pintor muy delicado, de gran estilo del Renacimiento, ¿no? Pero hay más, esta tradición medieval de Orantes, ¿no?, la podemos ver también en esta obra en Venosa, en Italia, de los sepulcros de Roberto Guiscardo y de su hermano Ruggiero I, ¿no?, que aparecen orantes, ¿no?, la cruz de Malta, por supuesto, arriba, y los dos personajes, dos hermanos, uno como militar, orante ante la figura de Cristo. Esa es una cosa muy habitual. Pero, y vamos caminando ya, casi vamos caminando hacia el final. El retrato, los retratos. Para mí hay dos tipos de retratos de la Orden de Malta, de los caballeros de Malta, que no es excepción tampoco en otras órdenes. Lo que yo llamo el retrato busto silente y el retrato parlante. El retrato silente es el más habitual, es el retrato en silencio, vamos, callado. El personaje no nos dice nada. Bueno, el artista sí nos dice, pero es un retrato más de carácter psicológico. O sea, se nos dice cómo es el personaje físicamente, como como el caso de Pietro Bembo, que vemos aquí, ¿verdad?, que es un retrato magnífico. La otra parte de Lucas Cranach, nada más y nada menos, Lucas Cranach. O sea, y lo que nos indican es no solo cómo era este personaje, sino
cómo era su ánima, es decir, cómo pensaba, su carácter, su interior psicológico, el retrato psicológico, ¿no? Bueno, pues esto vamos a ver bastantes en los Caballeros de la Orden de Malta. Y voy a pasar algunos, por ejemplo, este que hemos visto, ¿no?, de Lucas Cranach, este magnífico de Niccolò Vespucci, ¿no?, de Parmigianino, nada más y nada menos. Estamos hablando de nombres fundamentales de la historia del arte, fundamentales, ¿eh? Este caballero sin identificar, ¿no?, de Griem, nada más y nada menos, de Baldwin Griem, en fin, Leonello Strozzi, sí, exactamente, Leonello Strozzi, por Jacopino da Conte, el de Alfonso d'Arcano, prior de Venecia, que además es que es interesante porque, aunque no lo puedan ver ahí bien, tiene el cordón, colgando el cordón, ese cordón de los cordones, yo no me conozco, pero sé que hay distintos tipos y que estos pintores, cómo tenían que pintar, qué tipo de... Bueno, sigo con algunos más, por ejemplo este, ¿no?, de Humedes y Coscón, del gran maestre español, ¿verdad?, del archiduque Venceslao como gran prior de la Orden de Malta, de Sánchez Coello, nada más y nada menos, 1577. Bueno, el grabado contribuyó muchísimo a este tipo de retratos. Fue una gran forma de difundir. Y los más grabados, los personajes más grabados fue fundamentalmente Jean Parisot de la Valette, lo que significó históricamente. Entonces, el gran maestre, ¿verdad?, de la orden desde 1557. Y siempre aparece de perfil, casi siempre de perfil, como en las medallas, ¿no? Bueno, hay muchísimos, ¿eh? Por eso no es de extrañar que en los retratos se les represente también de perfil, porque los pintores toman como modelo los grabados. Entonces, no lo identifican de frente, pero sí de perfil. Entonces, Jean Parisot de la Valette, en la pintura, como esta que vemos aquí, en las pinturas, aparece siempre de perfil. Bueno, y el retrato parlante, el retrato silente, el retrato parlante. Es decir, bajo esta denominación que ha acuñado, en uso de particular, bueno, el autor, el pintor, nos habla algo más no solo del artista, perdón, no solo del personaje retratado, sino de su entorno vital, de sus ideas, de conceptos, de pensamientos, de carácter filosófico, religioso, social. Es un retrato parlante, con símbolos que hablan de su condición de caballero de la orden, pero más allá de esa condición, ¿no?, de caballero. Y ese es el caso singular del retrato del Caballero de Rodas, que está en la Galería Nacional de Londres, ¿verdad?, de Franciabigio, pintor italiano florentino del Renacimiento. No se sabe quién es, este retratado. Y posiblemente no fuera nadie, es decir, no existiese, que sea un retrato arquetípico de un caballero enamorado, de un caballero de la orden, que puede ser, ¿verdad?, enamorado. La mirada al vacío ha interrumpido la lectura, y en el Alféizar dice esto: tar ublia chi bien eima. Tarda en olvidar quien bien ama. Refrán popular, traducido en diversas lenguas, y que ha sido objeto, por ejemplo, tienen aquí abajo, ¿no?, de cómo esta poetisa británica del siglo XIX, ¿no?, Mary Elizabeth Coleridge, pues lo utilizó para sus poemas, ¿no? El pasado está presente aquí contigo, y mirando desde tus ojos veo un alma para siempre perdida en mí. Entonces, ¿es un caballero de Malta? Pues no sabemos. Posiblemente el caso de que sea de Malta sea secundario, no es importante. Lo importante es que es un personaje imaginario de un caballero enamorado que resulta que es caballero de la Orden de Malta. No sabemos quién es, pero es muy interesante. Como lo es, porque hay realmente... Bueno, es tan famoso, ¿verdad?, que se ha utilizado para camisetas, para fundas de teléfonos, es casi algo kitsch. Se ha utilizado como algo kitsch este personaje, ¿no? Pues es muy interesante. Pero fíjense en qué tenemos aquí. Brown, el viejo, nos presenta este retrato de caballero de Malta. Tampoco sabemos quién es. No sabemos quién es.
con esa mirada hacia el espectador, esa mirada fija oblicua, ¿saben cuál es, no? Esa mirada fija oblicua que, aunque te muevas de sitio, te va siguiendo, ¿no?, con la mirada. Es un recurso óptico que hace el pintor colocando los ojos de frente y la pupila del ojo justo en el medio del ojo. De igual forma que es un recurso pictórico, pero es un efecto óptico. Realmente no te sigue con la mirada, pero a ti te parece que te estás siguiendo con la mirada. Pues eso es lo que hace la mirada fija oblicua. Bueno, mira al espectador fijamente. Es una vanidad. No es un cuadro de un personaje es casualmente, o no, es caballero de la orden, pero lo importante es esto. No, lo importante es que es un cuadro de vanitas, por el reloj y la calavera, ¿verdad? Y esa vive memor leti, fugit ora. Vive pensando en la muerte. El tiempo vuela. Persius, siglo I, ¿verdad?, el poeta romano. Sátira quinta. Entonces, es lo de menos. Es decir, lo importante es esto, que como muchos emblemas de la época, el reloj y la calavera, el reloj de arena y la calavera se asocian siempre. Hay mucho. Y bueno, por otra parte, Bruegel el Viejo hace cuadros monográficos dedicados a la vanitas, ¿no? No es extraño. Hay muchísimos emblemas de Covarrubias, etcétera, ya no me detengo a ello. Incluso en el suelo de la Valette, de la Catedral de la Valette, pues hay muchas referencias a esto, a la muerte, ¿no? A la muerte. Bueno, esto... Y ahora ya, por fin, entramos llegamos al final. Y al final lo he dedicado a Tiziano. Lo tienen aquí, tienen una copia. Tiziano está presente aquí, en el Antonio Segura, la copia que hace Antonio Segura de La Perla, y en la copia de Rubens, ¿no?, que está de Isabel de Portugal y Carlos V. Realmente, bueno, el pintor preferido de Carlos V, ¿no? La fama era importante. Tiziano era el pintor por excelencia de los grandes personajes del momento. Los cuadros de Tiziano son documentos realmente históricos de los personajes de la época. No había ninguna figura fundamental en la historia de Europa en ese momento que no quisiera ser retratada por Tiziano. Era algo fundamental. Pero Tiziano no nos habla solo de cómo es físicamente, sino también de qué representa, cuál es su historia, cuál es su papel social. Por eso la abundantísima serie de retratos que hace Tiziano, ¿no? Y los caballeros de la orden también, claro, cómo no. Y varios. ¿Y por qué tantos retratos? Bueno, realmente es un número importante, ¿no?, de retratos de Tiziano dedicados a caballeros de la orden, porque es una cuestión de boca a boca, ¿no? Es decir, si tú tienes el retrato de Tiziano, ¿no?, yo también lo quiero, ¿no? Caballeros, pues, de tu misma orden, yo también quiero un retrato de Tiziano. Entonces, hay varios de interés, ¿no?, y que vamos a mostrar, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Bueno, es un retrato... No, perdón, creo que antes... A ver, un segundo. Este. El retrato de un caballero de la Orden de Malta, de los Uffizi. No sabemos quién es tampoco. Tiene el collar de profesión, como saben, ¿no? Con el hilo dorado doble trenzado. Es decir, el Tiziano sabe precisamente que este personaje tiene que tener ese collar y no otro. Es un detalle importante que Tiziano realmente se inspiraba, o sea, se documentaba mucho antes de fijar. Y a lo mejor se lo está indicando también el retratado. Oye, a mí me tienes que retratar con este collar. Un collar que, como bien saben, el cordón, perdón, representa y recuerda la cuerda con la que Cristo fue atado a la columna. Bueno, retratos son magníficos. Yo voy a pasar, ya porque estoy llegando al final de mi tiempo, que es un retrato maravilloso, ¿no?, de Gabriele Tadino, que está en la colección esta de Módena, perdón, de la colección bancaria, ¿no? Y que, bueno, está, como ven, muy inspirado en el retrato que le hace a Carlos V, ¿no?, cambiando la posición, pero la ventana al fondo, con el paisaje al fondo, está muy inspirado pero fíjense en la cruz de la orden, que de forma destacadísima, cosida como tenía que aparecer. La cruz tenía que estar cosida, ¿no? Entonces, esto también tiene un aspecto interesante
que se cuida mucho. O este de Ranuccio Farnesio, ese que fue prelado italiano, cardenal, obispo de Santa Lucía de Messina, en fin, hay varios, ¿no? Pero sin duda el retrato de Caballero de Malta realizado por Tiziano, más conocido, más exitoso, es el que se conserva en el Museo del Prado, con el nombre de El Caballero del Reloj, no Caballero de Orden, Caballero del Reloj, que es el título con que aparece. Bueno, mira algo que no está en el cuadro, esta mirada fuera del cuadro, no está en el cuadro, una leve sonrisa, viste telas ricas, ¿no? Sostiene un reloj, lo agarra. ¿Un reloj cualquiera? No. Un reloj de linterna, y lo habrán visto en la visita aquí al Palacio. Porque hay una vitrina con 2 relojes. Uno de ellos es ese reloj de linterna. No es cualquier reloj, pero es algo más que esto. No es el único retrato de Tiziano con personaje con relojes. No lo es, porque vamos a ver algunos, ¿no? Eleonora Gonzaga de la Rovere, el Fabrizio Salvaresio, perdón. Tienen varios. Me disculpan. Bueno, pero resulta que, y tienen otro también interesante, el reloj siempre está. Bueno, este es allí, bueno, uno de los relojes que está aquí en el museo, relojes como digo, de linterna, o de templete se llama también, y allí tienen ese grabado de Carlos V aquí en Yuste, con los relojes que le traía Juanelo Turriano, y que intentando que todos sonasen a la misma hora, como esa obsesión por el tiempo, bueno. Se ha llegado a pensar y a hablar diciendo que, bueno, que a lo mejor este personaje es Juanelo Turriano, porque es el único de los personajes que retrata a Tiziano que está tocando el reloj. Los otros no lo tocan. El único que lo toca, que lo coge, es el Caballero del Reloj del Museo del Prado. No sé, es decir, Juanelo Turriano nunca fue Caballero de la Orden de Malta. Por cierto, no es un reloj cualquiera, es un reloj astrolabio, como el que también tienen aquí en las vitrinas del Palacio. Es un reloj astrolabio. O sea, es verdad que es una nota erudita, que Tiziano conoce esto, ¿no? Bueno, no es extrañar que Tiziano conociera a Juanelo Turriano y que supiera de los relojes astrolabios de Turriano, autor, por cierto, del estanque que tienen aquí, de ese estanque, autor de la muerte de Carlos V, porque son los mosquitos que se criaban aquí, en ese estanque, el paludismo, a que le mata, finalmente. O sea, de alguna forma, Juanelo Turriano es el responsable de la muerte, y perdón por esta tontería, de la muerte de Carlos V, ¿no? Porque se lo hace para regalar la vista, para crear un espacio, pero aquí, claro, en una zona donde el paludismo era endémico, hacer un estanque donde no era quizás lo más apropiado, ¿no? Porque se generó lo que se generó y desencadenó lo que se desencadenó. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que lo han visto aquí también. Han visto la copia que se hace en el siglo XX de ese cuadro de Rubén que copia el de Tiziano, que se quemó en el incendio del Alcázar del siglo XVIII, ¿no? Donde también encontramos un reloj de templete. O sea, es mucha casualidad, ¿no? También se ha dicho si pudiera ser Juan de Omedes y Coscón, el zaragozano, gran maestre de la orden. Pero ese gran maestre muere en 1553 y la obra de Tiziano es en 1550. Es decir, que tendría 75 años Omedes, y realmente el personaje que se representa no tiene esa edad. Es decir, sigue siendo... tiene una carga simbólica evidente. Es la fugacidad, el paso del tiempo. Es un cuadro de vanitas. Que sea caballero de la orden o no, a lo mejor es una cuestión circunstancial, pero el caso es que no aparece como caballero de la Orden de Malta, caballero del reloj, ¿no? Caballero de la Orden de Malta, el reloj, podría ser. Pero es muy interesante. Entonces, bien, la mirada realmente es sobrecogedora. Esa mirada ausente mira hacia otro lado, esa sonrisa, es un guiño de Tiziano. Tiziano es realmente un artista interesante. Interesante. Bueno,
finalmente, hemos tratado de reflejar con algunas imágenes, ¿no?, la importancia de la Orden de Malta en el terreno artístico, ver las distintas formas expresivas que tuvo la Orden y sus personajes de manifestarse artística y iconográficamente. Algunos cuadros como estos de los caballeros de Malta siguen preguntándonos, siguen interrogándonos, ¿no? Y esta en particular a mí me sigue interrogando, me sigue preguntando, ¿no? Y es quizá voluntad del propio Tiziano. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es, en nombre de la Orden de Malta, de Tiziano y de este personaje, pues darles las gracias. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amables. Muy amables. Esta moda de retratarse todos estos caballeros con el reloj, ¿no será una moda atribuible al emperador Carlos V? Puesto que se ve que estaba de moda retratarse con el reloj y ser el caballero de la Orden de Malta. No le puedo decir sí o no, pero sí que tiene bastante lógica entre las posibles respuestas que podamos dar a esa cuestión. Porque si ha hecho el razonamiento adecuado, ¿no? Carlos V, Tiziano, reloj. Carlos V aficionado a los relojes de forma obsesiva y a los artilugios mecánicos, ¿no? Ahora han visto aquí el cuadro de Jadraque, ¿no? Donde Carlos V, bueno, Turriano está mostrando esos autómatas, ¿no?, que les fabricaba. Se entretiene con esto, él se entretiene aquí con la música en el coro y con los artilugios mecánicos de los relojes, obsesionado por el tiempo. Entonces, Tiziano lo sabe. Tiziano sabe, porque Tiziano conoce a Carlos V. Entonces, Tiziano y el reloj forman parte casi indisoluble como elemento que significa, bueno, lo que significa aquí Juste, ¿no?, que es la vanitas. Juste aquí Carlos V aquí en Juste es una vanitas. Es una vanitas, es renunciar al mundo, ¿no?, y dejar que el tiempo sea el tiempo tempus fugis, ¿no? Entonces, el reloj marca ese tiempo, aquí renuncia a todo, para prepararse para la buena muerte, y es una vanitas. El reloj está aquí presente con Carlos V. Hay relojes de sol también, que no son los... Entonces, Tiziano lo sabe. Tiziano sabe, claro, él marca el tiempo que le queda. Él sabe que le queda poco, porque viene aquí sabiendo efectivamente que posiblemente no salga de aquí. Por eso se viene sin ejército. Aquí el ejército lo despide en Jarandilla, en el Parador. El Palacio de los Condes de Oropesa. Allí despide al ejército. Aquí viene sin milicia, porque no tiene ninguna pretensión ya. Entonces, viene a prepararse para la buena muerte, en un lugar retirado, con una orden religiosa. Tiziano conoce eso. Y los caballeros de Malta, también muy retratados por Tiziano, como hemos visto. Oye, qué más honra para ya hemos visto también un retrato que es el retrato de Carlos V enfrentado. Lo mismo, la misma forma de representar. Sillón de Frailuno, ¿no?, la ventana al fondo con el paisaje. Es decir, yo quiero un retrato como este tuyo, que es a Carlos V. Qué mayor honor, claro, para Bueno, las medallas, hemos visto, ¿no? Las medallas, el reverso de Jean Parisot de la Valette, es prácticamente la misma iconografía del perfil de Carlos V, el imperator, ¿no? Es decir, que efectivamente es una forma interesante de interpretarlo. No sé si es la correcta, no sé si es la que Tiziano pensó, pero que tiene sentido absolutamente. Es lo que le puedo decir. Bueno, si puedo intervenir en este debate. Por favor. Yo creo que sí, es interesante la hipótesis esta de la vinculación de Carlos V y su obsesión con el paso del tiempo, el control del tiempo, que es también reflexión sobre la fugacidad de la vida y la muerte. Yo creo que es un tema muy trascendental, que trasciende ampliamente el mundo de Carlos III y también el mundo de Tiziano, y que se remonta clarísimamente a la Edad Media, ¿no?, en todas esas representaciones con los relojes, ¿no?, que es el paso del tiempo, la muerte, la fugacidad de la vida, y más allá de Tiziano y de Carlos V en el arte del siglo de oro. O sea que, bueno, es interesante, pero digamos que es una hipótesis parcial, ¿no? Sí.
Así es. Pues nada, muchísimas gracias. Son muy amables. Muchas gracias.